Apreciados amigos y hermanos, qué placer estar aquí en vivo desde la 62ª edición del Congreso de la Iglesia Adventista desde San Luis, Missouri. Hemos estado con expectativa de poder venir hasta este lugar y poder ser parte de este momento histórico en medio de las decisiones que tomará la iglesia. Pero queremos agradecerles por su sintonía y por supuesto porque nos permiten llegar a sus hogares con el estudio de la escuela sabática. Estamos entrando en la segunda semana del estudio, la semana número 2, y es titulado el título La zarza ardiente. Vamos a estar compartiendo la experiencia que tuvo Moisés en la zarza ardiente. Pero tengo ante ustedes dos personas muy especiales que están junto conmigo, el pastor Esteban Bor. Pastor, bienvenido a este programa, en este lugar. Un placer estar con usted aquí. Siempre es un placer estar para estudiar la lección. Amén, pastor. Y a mi mano derecha, al pastor Luis Fernando Manrique. Pastor, bienvenido a este programa, bienvenido a este lugar y qué placer estar contigo ahora aquí. Pastor, gracias, muy emocionados estar aquí en el Congreso de la Conferencia General compartiendo con personas de todo el mundo. Amén por esto. Y vamos a, por supuesto, participar ahora del estudio de esta semana y comenzaremos, pero voy a pedir primero al pastor Esteban Bor que nos vaya a leer la lectura bíblica y antes de la lectura, pastor Manrique, si nos diriges en oración para que Dios nos dirija en el estudio, el repaso de esta lección. Vamos a orar. Querido Padre, tú que vives, moras y reinas en las alturas de los cielos, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste con poder sobre este panel, Señor, pero también sobre cada persona que estará escuchando este repaso de esta importante lección, la zarza ardiente. Permite, Padre, que hayan consejos prácticos de fácil aplicación a nuestra vida, pero que también podamos encontrar verdades teológicas profundas que nos preparen, Señor, para poder enseñar tu palabra con sabiduría en cada una de las iglesias. En el nombre de Jesús te lo pedimos, imploramos, amén, amén. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Éxodo, el capítulo 3 y los versículos 8, 7 y 8. Dice así: Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Amén. Pastores, qué hermosa promesa de Dios, qué manera de Él ser un Dios personal, en no solamente reconocer el dolor de su pueblo, de sus hijos, pero también proveer la manera de salvar, de sacarlos de esa esclavitud, de ese yugo que tenían allí, la angustia que pasaban. Y vamos a estudiar justamente cómo Dios hace esto posible llamando a un hombre quizás que en cierto sentido veremos tiene características a las nuestras. Un hombre que no era superdotado, no era un hombre, por decirlo así, diferente a lo que usted y yo todos tenemos, pero alguien que el Señor llama y lo va a hacer de una manera sorprendente e importante. Por supuesto, la historia de esta semana es en relación a este hombre y el llamado que se hace a este hombre por medio de la zarza ardiente, por eso el título de la lección. Y quizás en cierto sentido esta historia parece que es una historia que conocemos desde mucho tiempo, ¿no? Sabemos la historia de la zarza ardiente, de Moisés acercándose a la zarza ardiente y todo esto, pero vamos a ver más allá de la superficie, estudiar más profundo a lo que aparentemente hemos escuchado para poder sacar lecciones y paralelismos que nos puedan permitir aplicarlo a nuestro tiempo. Con esto en mente, quisiera tal vez preguntarles si ha habido en su experiencia alguna vez esta forma de pensar de que cuando Dios tiene algo en mente, muchas veces no es lo que uno piensa inicialmente. Los planes nuestros son tal vez trastornados porque Dios tiene otra decisión en nuestras vidas. Tal vez no sé si esta ha sido su experiencia, si tal vez tenía de joven algo en su mente que quería hacer, pastor, que quería hacer algo diferente y Dios viene y interviene y transforma o lo lleva por un camino diferente, ¿no? Creo que es una cosa que podemos todos de alguna forma identificarnos. Sí, yo quisiera abordar tres aspectos en este llamado de Moisés. El primer aspecto es que el llamado de Moisés cambió el rumbo de su vida y quiero aplicarlo con algo que me sucedió a mí.
Yo estaba estudiando ingeniería mecánica en la Universidad Nacional de Colombia cuando fui llamado ahora a estudiar teología. Dejé la ingeniería mecánica, comencé a estudiar teología. Y el segundo aspecto que quiero destacar es que Dios obra un milagro para impactar y atraer a Moisés y para decirle, este milagro lo obro para que tú sepas que yo te estoy llamando y que debes cumplir el llamado. Y conmigo sucede algo muy parecido el día que yo iba a mi primer día de trabajo. Dios obra un milagro poderoso en mi vida y lo cuento rápido solo porque me identifico mucho con la historia. Y es que iba hacia la ciudad de Villavicencio con 3 cajas llenas de libros de mis estudios de teología y una gran maleta donde cargaba toda la ropa que tenía, un pequeño equipo de sonido, etcétera. Y antes de llegar, cuando llego al terminal de Villavicencio desde la ciudad de Bogotá, me doy cuenta que estaban las cajas y que la maleta no estaba. Y cuando le pregunto al conductor qué pasó con la maleta, el conductor me dice, voy a llamar al ayudante, y llama al ayudante, y el ayudante se pone las manos en la cabeza porque la maleta la había descargado equivocadamente a una media hora antes de llegar a la ciudad de Villavicencio. La había dejado a orilla de carretera. Y yo recuerdo que esa fue mi prueba de fuego. Fui detrás del camión y oré con un amigo que iba acompañándome, el pastor Leonel Preciado, y le dije al Señor, Señor, si tú me llamaste al ministerio, que esa maleta aparezca. Y luego me regreso hacia la taquilla y me voy a mirar hacia la sección de los taxis y veo cómo se detiene un taxi frente a la terminal y se abre la cajuela y de allí sale un hombre cargando mi maleta. Y cuando llega con la maleta y dije yo mi maleta y quise mirar lo que había dentro, si algo se había perdido, llevaba ropa nueva, mi equipo de sonido, en fin. Y me dice, yo no la he tocado, no he tocado la maleta, pero supe que alguien necesitaba esa maleta y yo decidí tomar el taxi desde donde la dejaron media hora antes de la ciudad y traerla aquí al dueño. Ese milagro impactó mi vida y Dios me mostró ese día que me había llamado al ministerio. Y el tercer aspecto que quiero destacar, que me parece muy importante, es que a veces Dios nos pone a hacer cosas que no nos gusta hacer cuando nos llama. Y bueno, yo esperaba graduarme e ir como pastor. Y resulta que fui llamado a ser profesor, pero yo dije, voy a hacerlo, aunque no es lo que quiero hacer, pero quiero decirles que ahora yo disfruto enseñar. Amén. Y disfruto poder hacerlo, y fui profesor aún de la universidad, he enseñado en los 3 niveles, y agradezco a Dios por eso. Eso me impacta en el llamado de Moisés. Amén, amén. Muy bien, vamos entonces a la parte de la zarza ardiente, el día domingo de la lección. Y vamos allí a ver esta experiencia, este momento en el cual Moisés encuentra un milagro, como usted mencionaba, pastor, un milagro aparente de algo que era imposible que suceda, de que una zarza se mantenga viva. Ahora, ¿cuál era el propósito del Señor de llevar a Moisés a este punto de estar en medio del desierto, de trabajar por 40 años? Porque Moisés estuvo llevado de Egipto, cuando tenía 40 años, él sale de Egipto, huyendo de Egipto, y está llevado aquí al desierto a trabajar por 40 años en el desierto con los animales, con las ovejas. Y Dios usa este tiempo, estos 40 años, para prepararlo para este propósito. Tal vez, Pastor Bor, ¿por qué es tan importante recordar la experiencia de Moisés en los 40 años? ¿Qué se hizo en esos 40 años que es importante tomar cuenta? Bueno, en realidad la vida de Moisés se divide en 3 segmentos de 40 años cada segmento. Los primeros 40 años aprendió toda la sabiduría de Egipto. Luego, los próximos 40 años le tocó desaprender mucho de lo que había aprendido. Y luego, los últimos 40 años, se notó el cambio radical en la forma de pensar y en la vida de Moisés. Claro. Nosotros aquí estamos estudiando el segundo periodo de 40 años, que fueron los años que pasó allá en el desierto con las ovejas de Jetro. Dicho sea de paso, es importante el lugar. Hay un paralelo interesante entre la experiencia de Moisés y la experiencia de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Correcto. Y quiero tal vez hacer esa comparación entre ellos. Si podemos ir al libro de Gálatas por un momento,
Gálatas el capítulo 1 y luego vamos a ir al capítulo 4. Gálatas el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 17. ¿Ustedes recuerdan que Saulo de Tarso iba en camino a Damasco y oyó una voz del cielo, lo encegueció? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Jesús dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces, después de la experiencia, Saulo de Tarso fue a un lugar a desaprender mucho de lo que había aprendido siendo miembro del Sanedrín y para aprender a ser humilde y no autosuficiente. Y el que le enseñó fue Cristo Jesús, igualito que Moisés. Correcto. Moisés tuvo que desaprender, tuvo que aprender y Jesús fue su maestro. Eso lo podemos esbozar un poquito más adelante. Claro. La hermana Guaya escribió aquí, voy a leer el momento en Gálatas. Dice, luego huyó a Arabia, está hablando de Moisés, huyó a Arabia, no a la península de Sinaí. Correcto. Huyó a Arabia y por 40 años pastoreó ovejas. Allí su orgullo y autosuficiencia se desvanecieron. Así es. Llegó a ser paciente, reverente y humilde. Hablando de Moisés. Y luego ella dice, en cuanto a Pablo, dice, durante su peregrinaje en Arabia, mismo lugar, en Arabia, vació su alma de sus prejuicios y tradiciones que habían moldeado su vida y recibió instrucción de la fuente de la verdad. Saulo pasó por la misma experiencia que Moisés. Pasó 3 años según. Vamos a leer Gálatas 1 y el versículo 17. ¿Quién quiere leer ese versículo? Dice Dios en su palabra, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y es interesante que en Arabia que quedaba el Sinaí. Es decir, la gente está equivocada en cuanto al lugar. Claro. Es decir, cuando Dios llamó a Moisés para ir a Egipto, lo hizo en el mismo lugar donde reveló la ley más adelante. 40 años Moisés, no solo cuando vio la zarza ardiente, sino por 40 años estuvo en comunión en ese lugar con el Señor. En Gálatas 4 y el versículo 24, creo que es el 24 y 25, si alguien quiere leer eso. Claro, ahí dice lo siguiente, dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual. Así que el Sinaí es en Arabia. Allí fue que Moisés cuidó las ovejas de Jetro. Y allí fue luego después que libra al pueblo de Egipto, los lleva allá para encontrarse con el Señor en el monte y él mismo sube al monte varias veces y tiene comunión con Dios. Yo creo que el aspecto más importante de esta lección es la comunión que tuvo Moisés con el Señor los 40 años, el segundo periodo de 40 años de su ministerio. Lo preparó para todo lo que iba a hacer. Déjeme agregar algo con respecto a lo que usted dijo del monte de Sinaí en Arabia, pastor. Y es que muchos estudiosos de la Biblia y arqueólogos han llegado a la conclusión que el monte Jebel el-Laus, que se encuentra en Arabia, es el que cumple todas las especificaciones que la Biblia plantea en relación con el verdadero monte de Sinaí, y al que la mayoría de las personas o peregrinos que han hecho su viaje a Egipto, a la península del Sinaí, subiendo a un monte que creen que es el monte Sinaí, pues a la luz de la Biblia ese no sería el correcto monte Sinaí. Correcto. Muy importante. Ahora, algo que mencionó usted, Pastor Bor, en cuanto a la experiencia de Moisés en los primeros 40 años, es que él tuvo la educación más excelente, por excelencia, de todo el mundo antiguo, que era en Egipto. Recibió el entrenamiento, la información, las características, la mejor educación posible para hacerlo un líder en el concepto humano. De hecho, él estaba preparándose para el trono, pero el Señor, vemos allí que no podía usar a un hombre como esos, como en el caso de Moisés. Él trató de hacer a su manera la liberación. Vemos como cuando vio a este
egipcio que hería a un hebreo, Lo mató. él decidió, lo voy a hacer a mi manera. Y en su furor, en su defensa por su hermano hebreo, mata a este hombre. Y por supuesto, a través de esta experiencia, él es tomado como un prófugo de la justicia, tiene que huir. Y por ende, el Señor tiene que llevarlo a esa experiencia de estar 40 años en el desierto, a dejar los palacios, las escuelas de Egipto, los templos de Egipto, y entrar en un proceso de desaprendizaje, pero en realidad de aprendizaje ahora con el mejor maestro, que era el Señor. Es decir, Moisés estuvo solo, pero no solo en realidad, sino estuvo a solas con Dios. Dios se convirtió en su maestro a través de la naturaleza, de los elementos que veía en su alrededor. Al cuidar de los corderos, él estaba mirando la mano del Creador, el Todopoderoso, y Dios usó ese tiempo para impresionar en la mente de Moisés lo que significaba servir a Dios. Y por ende, no era un hombre que a veces uno piensa 40 años en el desierto, ahí sentadito viendo las ovejas. No, activamente empezó él a mirar, a tener humildad, a reverenciar a Dios de los cielos, y Dios le reveló en esos 40 años lo que es Génesis, lo que es el libro de Job. Es decir, la educación, lo bueno de la educación, por decirlo así, de los egipcios, el conocimiento de la ciencia, de la letra, de escritura, le permitió a él poder escribir. Pero vemos que Dios tenía que hacer que él se convirtiese en alguien moldeable, uno que esté sometido a la dirección de Dios, para entonces poder ser un gran hombre. Y se convirtió en el hombre más manso porque era humilde, y dice la prueba inspirada, su característica era humildad, un profundo sentido de reverencia a Dios y, por supuesto, una fe en el Señor. Así que estos son los elementos de este Moisés que ahora ya está dispuesto o está listo para este gran llamado. Pastor. El orgullo es el más grande de los pecados. Así lo deja ver la Biblia y el Espíritu de Profecía. Y este mundo está lleno de líderes y ha estado lleno de líderes cargados de orgullo. Pero quien va a liderar para Dios no puede tener el orgullo, debe estar desprovisto del yo, debe dejar de lado del yo, Claro. para ahora dejarse usar por Dios. Y lo que encontró Moisés en el desierto en esos 40 años es precisamente el ser desprovisto de su orgullo, de su autosuficiencia, para ahora poder ser un instrumento en las manos de Dios y dejarse guiar y seguir todas las órdenes. Esa mansedumbre implica dependencia de Dios. Esa mansedumbre implica obediencia a Dios, a pesar de que las cosas que Dios diga no le gusten, pero es obedecer porque Dios no se equivoca y hace siempre lo correcto. Allá en Egipto, Moisés tenía un carácter violento, como se puede ver en el acto de matar al egipcio y enterrarlo allí en la arena. Durante los próximos 40 años, llegó a ser el hombre más manso de la tierra, según Números. Completamente diferente, cambio radical. Y por eso en los últimos 40 años no se registra ni un solo pecado que haya cometido Moisés, con la excepción de golpear la roca 2 veces justo antes de que el pueblo entrara a Canaán. Es decir, que su comunión estrecha con el Señor, que creo que es lo más central de esta lección, Claro, en el monte, así es. lo preparó para pastorear esa iglesia de millones de miembros. Gente rebelde, quejadienta, que no hay agua, que no hay comida, que no nos gusta la comida. Y criticón. Y sin embargo, nunca perdió la paciencia. Amén. Y la hermana White dice en Patriarcas y Profetas que si no hubiera sido por ese único pecado de golpear la roca 2 veces, Dios lo hubiera trasladado al cielo de entre los vivos. Así que su comunión con Dios fue algo transformador. Creo que podemos tomar esa experiencia de Moisés, ¿no? Podemos estar a veces solos en este mundo, quizás alejados por nuestras propias decisiones, nuestras propias consecuencias, ¿no? Como en el caso de Moisés, tuvo que huir de Egipto, de su familia, de todos sus seres queridos, y se refugió en esta familia, ¿no? En el desierto, pero a la final estaba solo, por decirlo así. Sin embargo, su comunión diaria con Dios y la relación que usted menciona, pastor, con el Señor, es lo que permitió esa transformación de su carácter, de su ser, al punto en el cual él
se deleitaba en pasar tiempos con el Señor y haciendo, por supuesto, de este tiempo algo útil. Dios le impresionó, le reveló lo que eran los libros de Génesis y Job, y esto hizo el fundamento de nuestra iglesia, de la Biblia en realidad, ¿no? El fundamento de lo que es el plan de redención. Así que pienso de que podemos tomar nota de esto como una forma, como Dios no quiere una relación nada más en teoría, intelectual, sino algo práctico. Y Él en lo práctico se convirtió en una persona amante, paciente, que tuviese esa mansedumbre que lo caracterizó como el hombre más importante, ¿no? Cuando Moisés se sintió preparado, no lo estaba. Correcto. Quien decide cuándo se está preparado no es el individuo, es Dios el que decide cuándo un hombre está preparado. No es, y lo digo eso para los que en algún momento quizás aspiran a ocupar una posición en la iglesia, quieren ser ancianos de iglesia, quieren ser directores de algún departamento. Puedo aplicarlo también a los que están estudiando teología. Correcto. Puedo aplicarlo también a los pastores que están en un campo y que aspiran a tener una posición. Es Dios el que va a decir cuándo es el momento para estar preparado. Y no somos nosotros los hombres los que tenemos que desear mostrarnos, sino dejar que Dios nos indique cuándo y cómo. Y si hay algo fundamental aquí, es que debemos prepararnos en comunión con Dios, desprovernos del yo, para que sea Dios el que nos llame cuando Él desee, de la manera que Él desee. 80 años le tomó a Dios para decir, ahora Moisés está preparado. Hay un punto que quiero traer a colación que tú mencionaste, pastor, y es el hecho de que Moisés, mientras estuvo esos 40 años cuidando las ovejas de Jetro, por inspiración de Dios, recibió toda la información que encontramos en Génesis y toda la información que tenemos en el libro de Job. El libro de Job tiene un montón de nombres árabes. Arabia, Sí, señor. ¿verdad? Sí, señor, así es. Emán, Temán, puros nombres árabes. Y lo interesante es que nada de lo que está en Génesis ocurrió después de Moisés. Todo ocurrió siglos. Si no tuviéramos el libro de Génesis, no tendríamos teología bíblica. Por supuesto. Claramente él tuvo la misma experiencia de la hermana White. Dios le mostró a él todo lo que ocurrió antes de empezar los 400 años del cautiverio de Israel. Claro. Impresionante. Amén. Qué importante esta experiencia. Y ahora vayamos brevemente a algo que quisiera tomar nota de lo que significó este encuentro con la zarza ardiente. Tal vez, pastor, no sé, pastor Manrique, puedes leernos en el libro de Éxodo 3, versículo 3 al 6. Algo muy importante y creo que hay que tomar nota. Entendemos la historia, pero ¿cómo es que Moisés, ¿no es cierto?, responde a la indicación del Señor cuando se encuentra con esa zarza ardiente? Es el título de la lección, es importante notar este punto. Éxodo 3, versículo 3 al 6. 3 al 6. Si me permite leer desde el 2, pastor. Claro. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés se dijo, iré ahora para contemplar esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Verso 4. Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza, Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Versículo 5, Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Verso 6, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Quisiera que compartamos un poquito este punto de la experiencia de Moisés cuando se encuentra con la zarza ardiente. Vemos el hecho de que, por supuesto, era un milagro, era algo que no era normal, no era natural, no era algo que se podía esperar de una zarza. Y cuando se acerca a la zarza, escucha esa voz de Dios que le dice, ¿no? Cuidado, sácate las sandalias porque el lugar que tocas es tierra santa.
Y vemos la experiencia de Moisés. Vemos aquí una experiencia de alguien que tiene un supremo sentido de reverencia a Dios. De hecho, le dio temor de mirar a esta visión, que al principio estaba de lejos, la veía como una zarza ardiente, pero acercarse se dio cuenta de que era la presencia de Dios. Hoy en día, quizás hemos perdido un poco este concepto de reverencia a las cosas sagradas de Dios. Aquí el Señor le dice, quítate las sandalias. Y él tiene que con esa humildad, mansedumbre y con reverencia acercarse ante el Señor. El Señor no cambia, Dios no cambia, y la reverencia es una de las características que tendrán los hijos de Dios, los buenos líderes del Señor. La hermana Juan menciona esto, de que la humildad, dice ella, y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se allegan a la presencia de Dios. Quizás hoy en día, por la misma forma en la que nuestra vida, nuestro mundo es tan, no sé, tan virtual, tan digital, tan, qué sé yo, no sé, atractivo a nuestra experiencia. Apela a nuestros sentidos. Ya no tenemos vista a esto. Es como que no pensamos que el Señor es un Dios que merece una reverencia y una verdadera actitud de humildad ante Él. ¿Qué podemos decir al respecto sobre esto? ¿Qué podemos aplicarlo en nuestra vida, en nuestra experiencia y en nuestros hermanos o líderes de la iglesia? Bueno, efectivamente así es. Esto me hace recordar el sueño más impactante que alguna vez tuve yo en mi vida. Y en el sueño me hablaba Jesús. Y Jesús me tomaba la mano y yo no podía ver su rostro. Y yo me sentía sucio, indigno, lloraba como un niño pequeño, me desperté llorando, porque no podía ver el rostro de mi Señor. Yo lo amaba, lo amaba con todas mis fuerzas, claro, pero no era posible poder verlo. Ese fue un sueño muy impactante. No voy a contar detalles, solo decirles que entiendo por lo que pasó Moisés. Y es que cuando tú estás frente a la presencia de Dios, tú eres muy respetuoso con la presencia de Dios. Dios nos invita a que vivamos en una vida de reverencia. Precisamente esos años, esos 40 años en el desierto, fueron la escuela para poder aprender esa vida de reverencia que Dios tiene que tener. Y hay algunos elementos interesantes aquí, y es que al ver cómo obedece cada palabra que sale de la boca de Dios, cómo la obedece Moisés, deja ver ahora que Moisés estaba listo. El ver su actitud de humillación deja ver que Moisés estaba listo. El ver su espíritu de reverencia deja ver que Moisés estaba listo. Que Dios nos ayude, porque hoy en día se ha perdido ese sentido de reverencia y ese sentido de santidad con Dios. La reverencia se expresa en acción. Por supuesto. Hoy en día, en la iglesia, cuando vamos a encontrarnos con el Señor en la iglesia, la gente dice, a Dios no le interesa cómo yo visto en la iglesia. En realidad yo puedo venir en shorts si quiero, una camiseta, no hay ningún problema. A Dios no le interesa la música que yo escucho en la iglesia, que sea con tambores y música alborotada. A Dios no le preocupa eso. A Dios no le molesta que yo ande texteando en el culto o que ande masticando chicle. Entonces, a mi parecer, Dios ha tenido una conversión. Es otro Dios. El mismo Dios de ese tiempo es el Dios de hoy. Amén. Un Dios que exige respeto, reverencia. Cuando vamos ante la presencia del Señor, si Moisés se quitó los zapatos de las sandalias de los pies, nosotros debemos tener cuidado de cómo vamos vestidos a la iglesia. Lo que nosotros hacemos en la iglesia, si estamos honrando a Dios o no. Entonces, la lección es que cuando nos encontramos con nuestro Dios, Amén, tenemos que tener reverencia que se manifiesta en la acción. amén, No en palabras, sino en la acción. amén. Es que esa es una experiencia de humildad, de ser llevados por el Señor, nos va a llevar a este sentido de profunda indignación. No somos dignos delante de Dios, pero Dios nos acepta cuando vamos con un corazón sincero, dispuestos a ser guiados por Él. En el concepto de esta experiencia con la zarza, vemos también un punto importante, vamos al día lunes.
sobre lo que es este ser que se presenta delante de Moisés. Tú leíste, pastor, en el versículo 2, ¿no es cierto? Dice allí, el ángel del Señor se apareció entre las llamas a Moisés. ¿Quién es este ángel del Señor? ¿Es un ángel? ¿Es una persona, un mensajero del Señor? ¿Quién es este ángel que fue llevado o mejor dicho, se presentó delante de Moisés? Es importante tomar esto como nota al respecto. ¿Quién es este ángel? Bueno, nosotros cuando estudiamos la Biblia con detalle nos damos cuenta que este ángel del Señor es Dios mismo. Y lo vamos a mirar ahora en varios aspectos. Aquí se está manifestando Dios mismo. Ahora algunos preguntan, bueno, pero ese ángel del Señor, siempre que le aparece la expresión el ángel del Señor es Jesucristo, no necesariamente siempre, depende del contexto. No obstante, por lo menos hay varias partes del Antiguo Testamento donde el ángel del Señor es el mismo Jehová y es el mismo Jesucristo antes de hacerse hombre, antes de encarnarse. En este caso en especial lo vemos de esa manera. Dice el versículo Éxodo 3, versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Pero luego dice el verso 4, viendo Jehová que él iba a ver, o sea, es la misma persona, el ángel de Jehová, y aquí está diciendo, viendo Jehová que él iba a ver. Así como aparece aquí, lo podemos ver en otros apartes. Miren, por ejemplo, en el sacrificio de Isaac. Tenemos exactamente el mismo asunto. Génesis 22, versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Ahora, en la misma historia, en el verso 16 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. O sea, otra vez tenemos al ángel de Jehová, que es el que habla, y ahora el mismo ángel dice que él es Jehová. Correcto. Vemos, por ejemplo, en la lucha que tiene Jacob con el ángel de Jehová. Sí. Génesis 32, 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Pero Oseas habla de que ese encuentro es un encuentro con el ángel de Jehová. Y Oseas capítulo 12, versículo 4 y 5, habla precisamente de esa lucha. Y dice, hablando de Jacob, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Dice el verso 3 de Oseas 12, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Versículo 4, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Noten que está hablando de la historia de Jacob, claro. Cómo Jacob toma por el calcañar a su hermano, cómo Jacob ahora es el que vence al ángel y es el ángel de Jehová. Entonces, quizás una más, el caso de Gedeón también. En el caso de Gedeón encontramos la misma situación que aparece en Jueces el capítulo 6. Aparece el ángel de Jehová. Y en el versículo 11 y el verso 14 dice, y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. O sea, hemos presentado por lo menos 4 casos donde el ángel de Jehová es el mismo Jehová. Y aquí ya le voy a dejar el resto al pastor Bor, que tiene más que decir. ¿Qué nos dice? Bueno, en realidad, mire, en este pasaje en Éxodo, el capítulo 3, claro, se usan 3 nombres intercambiablemente. Primero dice que se le apareció el ángel de Jehová. Sí, correcto. Luego, después de eso, dice... Verso 2. Sí. Luego dice que le habló Jehová. Verso 4. Y luego dice que le habló Dios. Sí, Señor. 3 diferentes expresiones. El ángel de Jehová, Jehová, y luego Dios. Sí, tuvo miedo de mirar a Dios, dice el verso 6. Exacto. Entonces, también podemos saber que esto es Cristo. Por supuesto. Porque Moisés le pregunta cuál es el nombre del que le está hablando. Por supuesto. Y claro, la respuesta es de Dios, que tal vez podemos discutir eso un poquito ahora, es yo soy el que soy. Diles que yo soy, te envió. Bueno, no hay duda en cuanto a quién es ese yo soy, porque en Juan 8, 58 y 59, Jesús dijo, de cierto les digo, que antes que Abraham fuese, yo soy.
y los judíos recogieron piedras con la intención de apedrearlo porque se había proclamado Dios. Jesús estaba reclamando que él era el que había hablado a Moisés en la zarza ardiente. Sí, así. Ahora, esto tiene otro punto muy importante, y es que todos los 40 años que Moisés tuvo comunión con Dios fue con Jesús. Así que en 2 Corintios 3, 18, donde dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. La gloria del Señor allí era el carácter ni más ni menos de que Cristo Jesús. Igual que Pablo, durante el ministerio de Pablo, sus enemigos siempre cuestionaban su derecho de llamarse apóstol, Claro. porque un apóstol tenía que ser testigo ocular de todo el ministerio de Jesús, desde su bautismo hasta su resurrección. Y siempre decían, tú no puedes ser apóstol porque tú no cabes con esa característica. Pero Pablo siempre decía, pero el Señor Jesucristo se me reveló en camino a Damasco. Y luego durante 3 años, en lo que es ahora Arabia Saudita, Jesús fue el instructor de Pablo Así y cambió radicalmente su carácter. Y quiero agregar un punto más, pastor, a lo que está diciendo, y es que no puede ser, cuando se usa la expresión ángel de Jehová, no puede ser un ángel creado. ¿Por qué no puede ser un ángel creado? Porque un ángel creado no exige adoración. Claro. Y aquí Moisés tiene que adorar Y postrarse. en la zarza, tiene que quitarse el calzado, tiene que postrarse. Y Apocalipsis 19:10 nos muestra que un ángel creado no admite adoración. Y me gustaría que leyéramos Apocalipsis 19:10 para dejar claro el aspecto. Y si lo tienen allí, Y bueno, yo lo tengo, dice allí. ok. Y hablando de un ángel, le dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. En los 4 casos que citamos, y este caso en específico, se está hablando del ángel de Jehová, que es el mismo Dios y que es Jesucristo. Sí. Pero también queda claro que no puede ser un ángel creado, porque en todos los casos hay adoración, mientras que un ángel creado no admite adoración. Ahora es interesante, esto nos ayuda a entender un versículo que leemos muchas veces. Sí. El ángel de Jehová acampa Alrededor alrededor de de los que le temen, temen. de los que temen al ángel, a los que le temen y los Defiende. defiende. Así es. ¿Cómo se llama ese ángel? Ese ángel se llama Miguel. Sí, señor. Jesús. Es el arcángel Miguel, que no es más ni menos que Cristo Jesús. Jesucristo antes de encarnarse. Por eso se menciona en Apocalipsis 14:6, ¿no? Temer a Dios y darle gloria. Es decir, ese es el respeto, es la adoración, la reverencia a Dios. Ahora bien, este ángel de Jehová, que es Cristo, en el versículo 7 del capítulo 3 de Éxodo, presenta también otra de las maneras como podemos ver por qué Él es Dios, por qué Él es el Jehová, el que está hablando, porque nótenlo como Él menciona allí, dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha. Bueno, y esto es, por supuesto, este Dios compasivo, personal con su pueblo. Él es el que tiene la autoridad de decir, hasta aquí llega el límite, hasta aquí es el tiempo, se cumplió el tiempo, vamos a orar en redención, en poder sacar a los israelitas de Egipto. Con esto en mente vamos a conectarnos a lo que mencionó el pastor anteriormente sobre el nombre de Dios. Porque obviamente en el versículo 6 se presenta aquí este ángel, Cristo, con este nombre de decir, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. ¿Por qué, Pastor Bor, tiene este nombre Cristo? ¿Por qué Cristo se presenta en esta experiencia a Moisés de esta manera? ¿Cuál es la razón de esto? Porque el concepto de tiempo de Dios no es el mismo concepto que nosotros. Para nosotros hay pasado, presente y futuro. Pero Dios ve todo como si estuviera ocurriendo en el presente.
Es decir, Dios no tiene que esperar hasta que las cosas ocurran porque Él ya sabe lo que va a ocurrir. Así que Él no tiene que decir, bueno, esto es futuro, esto es pasado. Para Dios, Abraham, Isaac y Jacob ya resucitaron. Nosotros no concebimos de esa manera. Es el argumento que usó Jesús con los saduceos cuando presentaron el caso de la mujer que se casó con 7 hermanos. Ahí dicen los saduceos, ¿cuál de los siete va a ser el esposo de la mujer en la resurrección? Y el Señor Jesucristo dijo, en la vida futura no va a haber matrimonio. Así que el caso que ustedes están presentando no tiene sentido. Y luego les dijo, ustedes ignoran las escrituras, porque ellos creían que solo los escritos de Moisés estaban inspirados plenamente. Pero Jesús le dice, yo les voy a comprobar a ustedes de los mismos escritos de Moisés, que Moisés creía en la resurrección. Y cita este versículo de Éxodo 3:6, donde dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Para este tiempo ya Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos hace siglos. Claro. Sin embargo, Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque para Dios estaban vivos, porque Él ve todo como en un presente. Es decir, lo que es esperanza para nosotros ya es un hecho para Dios. Y entonces por eso al final de su conversación con los saduceos, el Señor Jesucristo les dijo, para Él todos viven. Amén. Es decir, para Dios, Abraham, Isaac y Jacob viven, porque Él ve todo como si estuviera transpirando delante de sus ojos en este momento, todo completo. La hermana White tiene una cita muy interesante donde ella dice, yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. Interesante. Amén. Él ve los eventos más remotos de la historia pasada y del distante futuro de una forma tan clara como las cosas que nosotros vemos transpirar diariamente. Wow. Entonces, nosotros decimos, bueno, yo espero algún día ver a este hermano que murió en Cristo. No diga espero ver. Para Dios ya ese Amén. Resucitó. Porque claro. Dios ve toda la historia completa de comienzo a fin, toda la eternidad Él la contempla como si estuviera ocurriendo delante de sus ojos. Amén. Por eso el Señor dice, Dios es un Dios de vivos, no de muertos, ¿no? Y qué bendición poder contar con esa promesa. Pastor, ¿qué nos dice esto acerca de la experiencia que podemos esperar nosotros hoy en relación a este nombre de Dios, un nombre eterno de Dios? Sí, yo quisiera anotar algo que me llamó la atención poderosamente aquí en este aspecto en la lección, y es la pregunta que hace Moisés en el versículo 13, Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y meditando en esta pregunta, dije, ¿por qué pregunta eso Moisés? Bueno, número uno, Moisés conocía la cultura egipcia. Pero número dos, Moisés sabía que los hijos de Israel estaban permeados de la cultura egipcia. Eso quiero decir que, ustedes saben, el dios Sol, el dios Ra y todos los dioses que tenían los egipcios. Así que ahora, ¿cómo les voy a decir que tú eres diferente de todos sus dioses? Necesito que me muestre. Y bueno, ahí presenta el nombre Yo Soy, que es un nombre dinámico, que es un nombre que era, es y seguirá siendo, ¿verdad? Entonces, la importancia, pero me llama la atención que él, conociendo cómo podían preguntar, o la mentalidad de los judíos en aquel entonces, y permeados por todos sus dioses, pues era importante aclarar ese concepto. Moisés quería tener un nombre de Dios que le diera credibilidad, que le diera autoridad, que le diera la seguridad de que él pudiera hablar con absoluta tranquilidad a los israelitas y que le creyeran. Y por eso necesitaba una base sólida en la autoridad del nombre de Dios, y el nombre Yo Soy el que soy da esa autoridad completamente sólida. Ahora, algo, pastor, que tal vez quisiera que mencione, y gracias por la intervención, pero en relación a este nombre de Dios, ¿por qué en Éxodo 6:3 menciona allí que
el nombre de Jehová es diferente aparentemente al nombre de Dios omnipotente que se presenta allí. ¿Por qué hace Dios esta declaración que pareciera una contradicción? Dice allí, versículo 3, Éxodo 6:3, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Qué nos puede decir al respecto de esto? Bueno, en realidad, cuando dice en el versículo 3, vamos a leer ese versículo, capítulo 3 y el versículo... 6:3, vamos a 6:3. leer el versículo 6, sí. Dice allí en el versículo... ¿Quién quiere leerlo? Éxodo 6:3 o 3:6. 3:6. 3:6. Muy bien. ¿Tiene usted, pastor, Éxodo 3:6? Claro que sí. A ver, yo tengo aquí... Dice, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Creo que te estás refiriendo al 6:3. 6:3, correcto. Vamos a leer el 6:3. 6:3, sí. Y el 6:3 dice, Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. ¿Qué nos puede decir al respecto de esto? Sabemos por el libro de Génesis que Abraham, Isaac y Jacob conocían el nombre Jehová. Eso aparece en varios lugares. Yo tengo referencias aquí donde dice que ellos entendían muy bien que Dios tenía el nombre Jehová. ¿Por qué dice aquí entonces que no se reveló como Jehová a ellos? Claro. La razón es muy sencilla. Dice que se reveló a ellos como el Shaddai, como Dios omnipotente, pero no como Jehová. Quiere decir sencillamente que Dios les dio la promesa a ellos, pero cumplió su promesa con el pueblo de Israel. Es una nueva manifestación del nombre Jehová. Ya. Es como, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis dice que cuando Jesús viene montado en el caballo blanco, dice que tiene un nombre que solo Él conoce. Claro. No significa que otras personas no sepan qué es, porque ahí mismo en el contexto dice que se le llama el verbo de Dios. Claro. Lo que significa es que esta es la primera vez que Jesús se manifiesta De esa forma. como Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él prometió de antemano. Nosotros conocemos que Él se llama el Verbo, se llama la Palabra de Dios, etcétera, pero no lo conocemos en la manifestación de su segunda venida cuando va a liberar a su pueblo. Otro ejemplo sería, dice que Adán conoció a su mujer Eva y concibió un hijo. Bueno, entonces no conocía a Eva antes de eso. Claro que la conocía porque salió de su propia costilla. Claro, la conocía antes de eso, pero no la conocía en ese sentido. Claro. Entonces, cuando dice que ellos supieron el nombre Jehová Omnipotente, el Dios de la promesa, conocían el nombre Jehová, pero no la manifestación de cuando Él vino en los tiempos de Moisés para cumplir la promesa, una nueva manifestación del nombre Jehová. Amén. Qué buena explicación al respecto. Y creo que con esto podemos entrar ahora a la parte del miércoles, que nos queda el tiempo tan corto, lamentablemente, pero hay 4 aparentes excusas de Moisés cuando escucha de parte de Dios ese llamado y le dice, ok, vas tú a ser mi siervo, el que vamos junto por tu mano, vamos a librar al pueblo de Israel. ¿Qué pasó con esas excusas? ¿Por qué esas excusas, Pastor Enrique, nos puedes hablar del tema? ¿Por qué esto es tan quizás importante de un poquito de buscar e indagar? ¿Qué sucede estas 4 cosas? ¿Cómo presenta esto una experiencia también nuestra al respecto? bueno, en primer lugar, Moisés no quería aceptar el cometido. Partamos de ahí, ese es el punto. Y todas las excusas es porque no quería aceptar. Pero precisamente eso se convierte en la razón por la que debía aceptar. El hecho de que él no quería aceptar. Porque ya reconocía que él se sentía indigno de aceptar la responsabilidad, incapaz de aceptarlo. Claro. Y ahí es donde Dios le comienza a decir, mira, no tienes por qué preocuparte, yo me encargo de todo. Entonces, miren, quiero rápidamente revisar las excusas. La número 1 está en el 3:11. 3:11. La primera excusa.
Y es esa excusa de ¿quién soy yo? Falta Claro. de identidad tenía Moisés. Pero ¿quién soy yo? Ahora estoy pastoreando ovejas. Claro. Y me llama la atención cómo Dios la contesta y el Señor le responde, yo estaré contigo en el versículo 12. ¿Ok? Ujú. La segunda excusa, ¿quién me envía? Está en el 3:13. Si yo voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, me preguntarán cuál es su nombre. Claro. Y entonces ahí el Señor responde. Ahí él sentía falta de autoridad, pero Dios le responde ahí, yo soy el que soy. Así que 2 excusas resueltas. Vamos a la tercera excusa. Está en el capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Dice, ellos no me creerán, ni oirán mi voz. Miedo al rechazo. Claro. Y quiero decirles que ese miedo hace que mucha gente no haga obra misionera. Claro. Tiene miedo a que lo rechacen, por eso no van a predicar. Pero aquí el Señor le dice, mira, no te preocupes. Y le da las señales milagrosas. Ustedes conocen, la vara se convierte en serpiente, la mano leprosa, y le dice que puede convertir el agua en sangre. Luego viene la cuarta excusa, que es la que está en el 4:10. Ujú. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo del habla y torpe de lengua. Y el Señor le responde también y le dice, bueno, yo soy el que ha dado boca al hombre, y entonces yo estaré con tu boca. Y además de eso le da a Aarón. O sea, hasta aquí todas las está el Señor rebatiendo. Y aunque la lección no la muestra como excusa, yo sí la presento como excusa, que es la quinta, la lección la pone aparte. Y entonces está en el versículo 13 del 4. Claro. Ay, Señor, envíate, ruego, a cualquier otra persona. Y Jehová se enoja contra Moisés. Pero ahí es donde pues también le habla de que le va a dar la ayuda de Aarón. En otras palabras, él tiene, para cada excusa de Moisés, Dios tiene una solución. Dios al que llama, capacita. Si Dios te llama a una responsabilidad y tú sientes que no eres capaz de cumplirla, no te preocupes. Dios te va a dar las herramientas y el poder para lograrlo. A Moisés le pasó una experiencia diferente que Isaías. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Pero Moisés dijo, heme aquí, envíalo a él. Como sucede muchas veces en la iglesia. Claro. A Jeremías le pasó una experiencia muy similar. En Jeremías, el capítulo 1, el versículo 4, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, Claro. antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y ahora viene la respuesta de Jeremías. Y yo digo, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y fíjense la respuesta de Jehová. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú. A todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dios nunca nos pide que hagamos algo sin capacitarnos para hacerlo. Amén. Creo que esa es la lección que sustraemos de aquí y también de la experiencia de Moisés. Cuando Dios le pidió a Moisés que hablara, Dios le hubiera dado a él la habilidad de hacerlo. Claro. Pero claro, reclutó a Aarón como su portavoz. Pastor, 5 cosas rápido de lecciones que descubro aquí. Número 1, Dios no se equivoca cuando llama. Número 2, Él conoce tus debilidades mejor que tú, conoce nuestras debilidades. Número 3, Él nos capacita a pesar de nuestras debilidades. Número 4, el hecho que Él sea paciente con nosotros no quiere decir que el Señor sea débil o que sea permisivo. Él es paciente para que avancemos con Él. Y número 5, su llamado no cambia. Somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestro corazón para cumplir el llamado de Dios. Amén. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Lamentablemente no podemos terminar la última parte del jueves. Vamos a animar a los hermanos que puedan estudiar en sus casas el día jueves, importante, pero creo que podemos entender de que Dios quiere usarnos como hizo Moisés, y el Señor es un Dios que exige de nosotros esta
experiencia de someternos a Él para que seamos usados, para que lo podamos ser llevados a tener la oportunidad de compartir el Evangelio con otros. Que Dios te bendiga, te permita ser fiel a Él hasta que Él venga. Dios te guarde. Nos vemos aquí la próxima semana para estudiar la lección de Escuela Sabática.